Muy buenos días. Esto es un placer para mí presentar la inauguración de la Cátedra Libre de Reforma Agraria y Ruralidad. Lo primero que todo vamos a presentar el grupo en Derecho Agrario, CREA, que se quedó finalizando el año pasado y iniciando este. Este tiene como finalidad promocionar los estudios en Derecho Agrario y es referente a la reforma rural integral. Este espacio busca que los estudiantes y todas las personas se integren para así conocer cuáles son los objetivos, digamos, el desarrollo que se tiene que hacer en en el campo rural. Tenemos, digamos, unas perspectivas y unas preguntas, problemas que se pueden generar, que en el campo colombiano, a través del conflicto armado, se ha generado que muchas problemáticas y a lo último esto está generando que mucha población eh, se le vulneren sus derechos o que tengan unas necesidades básicas. A raíz de esto, nosotros hemos generado este grupo de derecho agrario, más que todo porque muchos de los integrantes son, digamos, de la Universidad Unidad Agraria y, digamos, este es nuestro enfoque en ruralidad y extensión. Entonces, nosotros tenemos como visión que este grupo de derecho agrario se constituya como un espacio de conocimiento para, para así para así ser reconocidos como un lugar colectivo de conocimiento referente al derecho agrario. Asimismo, nosotros tenemos una misión que voy a citar literalmente, que es el Grupo de Estudio en Derecho Agrario es un espacio de conocimiento científico, análisis, diálogo y diseño de propuestas sobre estratégicas relacionadas con el derecho y los territorios de la ruralidad colombiana, particularmente los atinentes con los derechos, la normatividad, el ordenamiento jurisdiccional, la estructura de poder y en la tenencia y en la exploración de la tierra. Esto es muy importante también para nosotros empezar, digamos, a proyectar los objetivos que tiene el campo colombiano y la legislatura frente a este tema, dado que a través de la historia si bien se ha hablado de derecho agrario, muchas de las reformas que son importantes en este país se han quedado atrás. Otra de las, otra que nosotros hemos generado son un objetivo general, que es generar el espacio con un alto contenido y un espacio de discusión crítica, un espacio de discusión razonable, un espacio donde con argumentos se pueda hablar de este tema que a lo último ha sido controversial en todos estos años. Nosotros tenemos unos objetivos específicos que es propiciar los encuentros, involucrar el accionar, procurar que las comunidades se unan a esto. Asimismo, unos núcleos de estudio. Los núcleos de estudio son Derecho y Territorio Rural, Instituciones de Gobierno y Gobernanza Rural, Actores Relacionales y Conflictos, Ordenamiento y Geopolítica, Desarrollo Sostenible, entre otros. Es también importante establecer que, digamos, nosotros ya hemos propiciado unos espacios donde hemos hablado de la historia que ha generado el derecho agrario en Colombia. También también hemos generado, digamos, otros espacios como fue el año pasado el encuentro en la Universidad Agraria, donde empezamos a hablar de lo que nosotros queremos en este grupo. Tenemos el método de investigación y digamos, para finalizar, tenemos propuestas unas actividades. A continuación, creo que mi compañera Michelle les va a hablar de Juana Julia Guzmán. Entonces, Bueno, buenos días. Mi nombre es Michelle Wagner. Les voy a hablar de la Cátedra Libre de Juana Julia Guzmán. Primeramente, quiero hacer énfasis en que Juana Julia Guzmán nació en 1892 en el municipio de Corozal. Bueno, frente al municipio de Corozal, sabemos muy bien que este municipio
como tal tenía unos índoles de violencia, en el cual también veíamos personas de color, digamos, negra y afro, las cuales no tenían oportunidades, no podían escribir y no podían como tal leer. Ella rompió este esquema y desde muy pequeña ella aprendió esto. Pero primeramente vamos a hacer énfasis en que es una cátedra libre. La cátedra libre son espacios académicos que posibilitan la reflexión, discusión e investigación en temas que facilita la participación de varias comunidades, no solo la universitaria, sino también tenemos que basarnos en otras comunidades que tengan unos fines o como tal tengan interés, bien sea la campesina, eh, otras. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad primeramente es de índole investigativo, aunque también, como les decía, hay comunidades que quieren participar, bien sean organizaciones, ONGs, entre otros. Voy a citar textualmente esto de Diana Milena Patiño, que ella hizo un libro de Juana Julia Guzmán. Nos dice, nos han dicho que en Colombia el feminismo es un movimiento que nació en la lucha por el sufragio universal. Nos cuentan también que el feminismo evolucionó en nuestro país siguiendo las distintas olas que surgieron en el norte global. Pero ¿qué pasaría si no asumimos estos relatos traídos de otras experiencias y otros lugares? ¿Qué pasaría si pensamos el feminismo como las luchas de mujeres en nuestro territorio que responden a las múltiples opresiones contra mujeres campesinas, indígenas, negras y obreras desde la época colonial? Bueno, la historia que les voy a contar es tal cual lo que les acabo de narrar. En Corozal nació Juana Julia Guzmán en 1892. Desde muy pequeña ella aprendió a leer y escribir. Obviamente para ella esto pues era imposible. ¿Por qué razón imposible? Era imposible para mujeres negras, afro. Ella lo era y aún así ella lo pudo hacer. ¿Pero por qué? Porque ella nació con sus padrinos. Sus padrinos tenían una finca en la cual sembraban tabaco y ganadería, por lo cual ella estaba familiarizada con este tema. Cuando ella fue creciendo, ella se convirtió en la supervisora del cultivo de tabaco. Pero ¿qué pasó? Debido a la Primera Guerra Mundial, que ocurrió en 1914, pues ella tuvo que retirarse de acá y terminó en Montería. Acá en Montería ella quiso probar suerte, pero afortunadamente al principio no le fue muy bien, porque empezó como empleada doméstica. Como nosotros bien sabemos, las empleadas domésticas hoy en día aún sufren, pues en ese tiempo era peor. Peor por el tema de las jornadas largas, más de 8 horas, además de que tenía que prender las estufas, no como hoy en día conocemos, sino como tal este humo. Tanto así que ella ya no aguantó más esto y como ella sabía leer y escribir, ella decidió tener una tiendita. En esta tiendita, ella era empleadas domésticas que la invitaron como tal a unas charlas que daba el italiano Vicente Andamo, el cual estaba luchando por los obreros, por los campesinos, entre otros fines. Así que cuando ella llegó a estas charlas, la nombraron como presidenta de la nueva sociedad de la rendición de la mujer, en el cual ella lo que trataba era parar esta criminalización que tenían en contra de las empleadas domésticas. ¿Cuál criminalización? Pues a ellas siempre les ponían cuentas que no tenían de más, les decían, no, es que tú debes, un ejemplo, 3.000 pesos. Y ella se preguntaba, listo, ya debe 3.000 pesos, dime de cuáles son estos 3.000 pesos. Pues lo que ellos hacían era inventarse estos precios para como tal hacerles la vida imposible a ellas. Así que ella mediante el Centro Obrero y otra junta con la Sociedad de Obreros y Artesanos lucharon por unos fines esenciales. Primero, por la emancipación de la mujer organizando sociedades feministas. Segundo, abolir el sistema de matrícula. ¿Cuál era el sistema de matrícula? Bueno, el sistema de matrícula como tal era que a las mujeres campesinas y entre otros, pues se les daba una forma de esclavitud. Anteriormente pues se había abolido la esclavitud, pero se seguían haciendo estos actos tan atroces. Primeramente los convencían de venir a trabajar con ellos, les prometían un sueldo, pero esto era mentira porque los obligaban a unas jornadas laborales y hasta si querían les pegaban. Fue tanto el impacto que tuvo este centro que hizo Juana Julia Guzmán con Vicente Aldamo, que hicieron que desde Bogotá hasta Montería viniera una organización a mirar qué era lo que estaba pasando. Pero no todo es color de rosa. Es acá cuando hablamos de 1918 y el baluarte rojo, la recuperación de la tierra, que era lo que pasaba. Los campesinos y las campesinas tenían sus tierras desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Los terratenientes, como no querían que esto surgiera, porque a ellos les encantaba tanto tomar las tierras que no les pertenecía, pues les hicieron una emboscada y cuando ellos estaban a punto de hacer su titulación, les hicieron una emboscada en el cual mataron a un terrateniente. Este terrateniente luchaba obviamente con ellas y las apoyaba. Al matarlo, culparon a los que estaban ahí, a Juana Julia Guzmán, a Aldamo y a otros campesinos.
Ellos duraron 2 años en la cárcel hasta que se logró comprobar que la pistola había sido de la policía y no de ellos. Después de que ella salió, con ayuda de algunos abogados, lograron titular estas tierras de Loma Grande, Canalete y Callejas, los cuales los campesinos habían ocupado pacíficamente y era de ellos y los terratenientes querían quitárselos. Pero, como les decía, esto es una historia de violencia. En 1946 sabemos que llegó la violencia. Entonces, los conservadores, ¿qué fueron los que hicieron? Ellos, como no querían que algunos grupos obtuvieran poder, se llevaron a Juana Julia Guzmán. Además de eso, la pusieron en un cepo y casi la queman viva. Ella logró escaparse y decidió irse de Montería, pero desafortunadamente hubo una inundación, lo que le hizo volver como tal a Montería, y el alcalde decidió darle un puesto como oficial de una cárcel. A pesar de esto, ella se reconoce. ¿Por qué razón? Porque Juana Julia Guzmán luchó por los derechos de las campesinas, luchó por la recuperación de la tierra, y por esta razón es que la Cátedra Libre es en honor a esto, en honor a todo lo que ella luchó por estos campesinos. A pesar de toda esta historia de violencia que les estaba contando, ella siguió luchando por estos ideales. Muchas gracias por su atención. Ahora va a ser la presentación del doctor Alfonso Balbuena. Bueno, un saludo cordial a todas y a todos. Y sé que aquí en el salón hay algunas personas, pero principalmente hay compañeros y compañeras que están conectados por vía de Facebook Live. Entonces, me parece importante lo que comentan el compañero Daniel, la compañera Michelle, en el sentido de la conformación del grupo de estudio en Derecho Agrario y la conformación o el diseño de la Cátedra Juana Julia Guzmán, la Cátedra Libre Juana Julia Guzmán. En el sentido en que hemos estado involucrados en la gestación del grupo y de la cátedra, pues creo que hay un ánimo importante por parte de estudiantes, de egresados, de algunos docentes, en vincularse con las tareas del grupo. Una de ellas, la cátedra, que va a tener 8 sesiones en este año 2023, y las sesiones van a estar relacionadas con la implementación de la reforma rural integral. Ustedes saben que esa reforma rural integral parte del punto 1 del acuerdo final, y hoy vamos a estar hablando precisamente de la reforma rural integral, pero primeramente haremos referencia a lo que es una reforma agraria para después sí aterrizar y contrastar con lo que es la reforma rural integral. Entonces, debemos partir de un escenario, y es el escenario rural colombiano, que se ha caracterizado precisamente por el abandono estatal, ¿sí? Y en el mejor de los casos, por equivocadas políticas de implementación de unas soluciones sustanciales para esa problemática de los territorios, en temas como, por ejemplo, la pobreza, que es mayor la pobreza en el campo que en las ciudades, la falta de garantía de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, problemáticas como el desplazamiento forzado, la ineficiente restitución de tierras, en el sentido de los porcentajes que conocemos que son de restitución de tierras, que está bastante atrasada. Igualmente, identificamos problemática como la informalidad de la propiedad en Colombia, y por supuesto que una insuficiente infraestructura productiva y de comercialización. En ese sentido, cuando se preguntan los estudiosos del tema cuáles son los orígenes del conflicto social y armado en Colombia, parece que existiera un consenso en identificar la inequitativa propiedad sobre la tierra como causa determinante. Un ejemplo de esto son los ensayos que se produjeron en el contexto de la Comisión Histórica del Conflicto en Colombia en el año 2015. Entonces, en este marco de, digamos, las reformas agrarias que se han intentado en la historia del país, consideramos que no han incidido de manera acertada para la superación de esos factores generadores de conflicto, y que por el contrario
muchas de esas reformas se han convertido en verdaderas contrarreformas en la idea de desmontar lo poco que se haya ganado en beneficio de los campesinos y de las campesinas. Entonces, ante esta realidad, en el punto 1 del acuerdo final, lo decíamos, la reforma rural integral establece una serie de componentes para superar el conflicto y buscar la paz. Más adelante vamos a ver algunos de esos componentes y de allí va a surgir la necesidad de conceptualizar y contrastar los alcances que se han dado tanto en las reformas agrarias en Colombia versus lo que esperaríamos de la reforma rural integral en ese camino para transformar positivamente la realidad de millones de habitantes de esos territorios rurales. Tenemos que iniciar entonces nuestra charla hablando de la estructura agraria como punto de partida, ¿sí? Y en ese sentido, la estructura agraria se puede entender, decía el maestro Antonio García Noza, como, comillas, un sistema de interrelaciones económicas, sociales, culturales y políticas, cuyo núcleo central está constituido por la propiedad sobre la tierra y sobre los recursos para utilizarla, de acuerdo con patrones históricos de economía y de organización social. Agrega el maestro Noza que dentro de el maestro García Noza, que dentro de este concepto, la propiedad sobre la tierra implica el dominio sobre los recursos para su utilización económica y política, que son la infraestructura física, las instituciones de transferencia de crédito y de tecnología, los mecanismos de comercialización agropecuaria en los diversos tipos de mercado, definiéndose el esquema de uso de acuerdo con la función histórica que desempeña la tierra, como un bien de producción, como un bien de inversión o como elemento de poder y de dominación social. Entonces, para hablar de reformas agrarias, para hablar de reforma rural integral, tenemos que hacer referencia a ese primer concepto que es la estructura agraria, de la cual pues hemos leído la definición que nos da el maestro García Noza. Pero en términos más puntuales, la estructura agraria está conformada por unos elementos como, por ejemplo, el relacionamiento jurídico con la tierra, es decir, temas como la tenencia, la posesión y el dominio, ¿sí? Las estructuras de poder y las relaciones que se conforman alrededor de la propiedad sobre la tierra. El grado de formalización de la propiedad, el tipo de propiedad, si estamos hablando de propiedad colectiva o propiedad individual, el nivel de concentración de la propiedad sobre la tierra, la extensión de la propiedad de la tierra, es decir, si estamos hablando de microfundio, de pequeña propiedad, de mediana propiedad o de gran propiedad, de latifundio, en fin. La tributación predial también hace parte de esa estructura agraria. La vocación y el uso de la tierra, una cosa es la vocación, otra el uso. Las formas de explotación de la tierra, como por ejemplo, si estamos haciendo una explotación directa, ¿sí? Si la está haciendo directamente el propietario o si es indirecta mediante el arrendamiento o a parcería, por ejemplo. En ese sentido también tenemos otros elementos que configuran esa estructura agraria, como los tipos de agricultura dependiendo del destino de la producción. Entonces estamos diciendo si es para autoconsumo o si es para el mercado. Y por supuesto que también se hace parte de la estructura el esfuerzo, en el sentido de si estamos hablando de una agricultura intensiva o extensiva. Elemento fundamental de la estructura también va a ser la variedad de cultivos. Si nosotros tenemos unas tierras dirigidas a el monocultivo o, por ejemplo, al policultivo. Elementos fundamentales como las formas de utilización del agua, por ejemplo, ¿sí? El nivel tecnológico utilizado, si es la tecnología o las prácticas tradicionales o si hay si la tecnología ha entrado a ser parte en esa realidad rural.
Y por supuesto que hace parte de la estructura agraria también las obras civiles, toda la infraestructura vial, toda la infraestructura construida para prestar servicios y para que haya beneficio a los habitantes rurales. El sistema de crédito, la transferencia tecnológica y los mecanismos de comercialización agropecuaria también hacen parte de esa estructura agraria. Entonces no podemos hablar de reforma agraria o de reforma rural integral sin entender qué es la estructura agraria. Ahí mencionamos varios elementos y podríamos seguir mencionando otros tantos, pero podríamos decir que un elemento fundamental es el tema de la tenencia de la tierra. Sin embargo, si nosotros nos vamos a revisar un poco la normatividad interna, pues vamos a encontrar que en Colombia no hay una norma que nos diga exactamente la estructura agraria es esto, pero sí encontramos la ley 160 de 1994 que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, ¿sí? Y podríamos entender que hay una invitación a pensar que ese sistema conformado con 6 subsistemas, pues configurarían de alguna manera la estructura agraria desde la institucionalidad. Esa ley nos habla de 6 subsistemas que constituyen, dice la ley, un mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades dirigidas a prestar los servicios relacionados con el desarrollo de la economía campesina y a promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra. Estos subsistemas, decíamos, son 6. Uno de ellos es el subsistema de adquisición y adjudicación de tierras. Otro es el de organización y capacitación campesina e indígena. El tercer subsistema del Sistema Nacional es el de servicios sociales básicos, de infraestructura física, vivienda rural, adecuación de tierras y seguridad social. El cuarto subsistema es el de investigación, asistencia técnica, transferencia de tecnología y diversificación de cultivos. El quinto subsistema es el de mercadeo, acopio, empaque, procesamiento y fomento agroindustrial. Y por último tenemos el subsistema de financiación para dar, digamos así, cabida a lo que se conoce como ese Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. Por supuesto que hay unas entidades que son las que dirigen cada uno de esos subsistemas. Bien, ya hablando un poco de lo que es la estructura agraria y de cómo en Colombia, a partir de un Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se tiene como una plataforma de trabajo. Ahora sí podríamos entonces ingresar al concepto de lo que es la reforma agraria y también de los objetivos de la reforma agraria. Como ustedes se dieron cuenta, mencionábamos algunos elementos de la estructura agraria y cada autor, cada gobierno local, nacional, va a tener su propio concepto de lo que es reforma agraria. Entonces, es bastante complejo establecer un solo concepto. Además, porque los conceptos sobre reforma agraria han sido construidos desde diferentes disciplinas, desde la economía, desde la sociología, desde el derecho, en fin. Entonces, a partir también de enfoques diversos, ¿sí? Pero vamos a entrar con un concepto que pareciera no generar de pronto disputas académicas, y es el dado por Franco y de los Ríos en el año 2011. Entonces nos dicen ellos que la palabra reforma proviene del latín reformare, que significa dar nueva forma, volver a formar, rehacer, y que el término agrario se deriva del latín agrarius, que significa perteneciente o relativo al campo. Entonces, Franco y de los Ríos dicen que en tal sentido, la reforma agraria consistiría en dar una nueva forma al campo o a la tierra laborable, diferente a la preexistente. Y más concretamente, que es un mecanismo con capacidad
y aquí es donde viene lo importante, la reforma agraria es un mecanismo con capacidad de afectar la estructura agraria, ¿sí? Eso sería, digamos, el concepto que pensaría yo, es un concepto pacífico y que seguramente muchos autores podrían coincidir en que sí, como primariamente una reforma agraria es un mecanismo con capacidad de afectar esa estructura agraria que estuvimos describiendo. Entonces, por supuesto que ligado a cada definición, a cada concepto de lo que es reforma agraria, pues hay diferentes objetivos. No podemos decir que la reforma agraria tenga un solo objetivo, eso depende de la conceptualización que tengamos, de lo que es, de las prioridades que tengamos en el momento en que enfrentamos o vamos a meternos en el camino de desarrollar una reforma agraria. Pero a modo de ejemplo voy a citar de la Declaración de Principios y Programa de Acción emanada de la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que se celebró ya hace rato en Roma, por allá en julio del año 1979. Y entonces se establece una definición a partir de la óptica del desarrollo capitalista. Se dice lo siguiente, abro comillas, la finalidad de la reforma agraria y el desarrollo rural es la transformación de la vida y las actividades rurales en todos los aspectos económicos, sociales, culturales, institucionales, ambientales y humanos. Los objetivos, sigo leyendo lo que dice el documento, los objetivos y estrategias nacionales para lograr esta transformación deben concentrarse en la mitigación de la pobreza, incluido el mejoramiento de la nutrición, y regirse por políticas destinadas a lograr el crecimiento con equidad y con la participación de la población. Dichas políticas deben incluir la movilización de recursos con miras al aumento de la inversión, la ampliación de la producción y el empleo, el fortalecimiento de la base económica de los pequeños agricultores, la introducción de innovaciones técnicas, la utilización eficaz de recursos mediante incentivos y precios adecuados, el desarrollo equilibrado de las zonas rurales y urbanas y la equidad y la justicia en la distribución de los recursos productivos y de los beneficios del progreso. Esto desde una óptica, por supuesto, lo decíamos, del desarrollo capitalista. Entonces, ahí hay unos objetivos de lo que se espera alcanzar con la reforma agraria. Pero si nos vamos a ver desde otro punto de vista, por ejemplo, a contrastar un poco lo anterior, entonces revisemos para la reforma agraria cubana, ¿sí?, después del proceso revolucionario. Y entonces esa reforma agraria cubana consistió en, lo dice Aranda 1969, la revolución agraria en Cuba consistió en eliminar el desempleo, elevar el nivel de vida de la población campesina, incorporar al sector agropecuario a un pujante avance de la economía nacional. La liquidación del latifundio, ¿sí?, constituía la eliminación del obstáculo principal, pero solo con ello no se alcanzaba la meta deseada. Entonces, muy diferente la perspectiva de reforma agraria cubana a la perspectiva del desarrollo capitalista. Eso a modo de ejemplo, porque podríamos dar otras miradas de los objetivos de una reforma agraria dependiendo de cada definición que se tenga. Bien, para pasar posteriormente a hablar de las reformas agrarias en Colombia, vamos previamente a identificar unas tipologías de reformas agrarias en Latinoamérica. Volvemos con el maestro Antonio García Noza, en otro texto nos va a hablar de unas tipologías de la reforma agraria en Latinoamérica y nos dice que una tipología dialéctica de las reformas agrarias en América Latina es aquella que las enfoca, analiza y valora como procesos históricos, midiendo su profundidad en términos de capacidad de modificar radicalmente los diversos tipos de estructura latifundista mediante la alteración parcial o total de las relaciones de poder y de las normas institucionales
que las expresan en función de ciertos objetivos estratégicos de cambio. Entonces, el maestro García nos dice, nos habla de 3 tipos de reformas agrarias en Latinoamérica, y ellas son, primero, las reformas agrarias estructurales. Entonces, esas reformas agrarias estructurales o revolucionarias implican la integración de un proceso nacional de transformaciones en las esferas tanto de la economía como de la cultura, transformaciones en el Estado, en la organización social y política. Entonces, esas reformas estructurales o revolucionarias de las cuales nos habla el maestro García son lideradas por nuevas formas sociales, por nuevas fuerzas sociales que van a fundamentar el cambio en la transformación del sistema de poder y de las normas institucionales que lo sustentan. Entonces, esas reformas crean una nueva imagen nacional y orgánica del Estado y van a perseguir nuevas formas de desarrollo, pretendiendo acabar con la estructura latifundista. Eso como una de las tipologías, reformas agrarias estructurales. En tal sentido, se preguntarían ustedes, bueno, y en Latinoamérica, ¿en dónde podemos encontrar una reforma agraria estructural que se haya efectuado? Pues entonces hablamos de la reforma agraria cubana, por ejemplo. La otra tipología, hablamos de reformas agrarias convencionales, también con el maestro García. Entonces nos dice que esas reformas agrarias convencionales han resultado de la negociación entre las fuerzas sociales antagónicas, y sus alcances dependen de las condiciones de la confrontación política de esas fuerzas. El objetivo de estas reformas, las convencionales, no consiste en un cambio estructural del Estado, sino en un intento por modificar el monopolio latifundista sobre la tierra sin cambiar las reglas institucionales, con un enfoque aislado y sectorial. Entonces, reformas agrarias convencionales. Y por último, nos presentan las reformas agrarias marginales o contrarreformas agrarias. Y esas diríamos que no apuntan hacia la ruptura del monopolio sobre la tierra o hacia transformaciones estructurales, sino que se apoyan en los partidos tradicionales, son acuerdos entre los partidos tradicionales y que se apoyan en las normas institucionales. No las van a afectar, no las van a cambiar. Dentro de los propósitos de una reforma agraria marginal, entonces, tendríamos la modernización tecnológica, por ejemplo, o la ampliación de la infraestructura física. Pero es claro que se orientan a un objetivo estratégico de conservación del statu quo, ¿sí? Es decir, su caracterización estricta es la de contrarreformas agrarias. Y eso sí que hemos visto en Colombia. Entonces, en ese sentido, claro, reformas convencionales en Colombia se han presentado y también reformas agrarias marginales con una perspectiva claramente de contrarreformas agrarias, en esa tipología que menciona el maestro García Noza. Entonces, cuando hablamos de las principales reformas agrarias en Colombia, tenemos que hacer referencia a que a partir de 1936, según los expertos, empiezan a aparecer esas reformas agrarias más o menos sistemáticas, unas más que otras, ¿sí? Y decimos que en el año 1936, en la medida en que para ese año se expide la ley 200, en la presidencia de Alfonso López Pumarejo. Describamos algo de esa reforma. El 7 de agosto del 34 asume la presidencia Alfonso López Pumarejo y su lema era la revolución en marcha. Quería López Pumarejo modernizar el país mediante el desarrollo agrícola e industrial. El programa de Alfonso López Pumarejo implicaba reformas que generaban ruptura
con las formas atrasadas de producción e involucraba el concepto de función social de la propiedad. Entonces, a la oligarquía nuestra, la burguesía nuestra, pues por supuesto que no le gustaba que le hablaran de la función social de la propiedad, que venía desde hace un tiempo siendo pregonada por un autor francés llamado Léon Duguay. Entonces, eso de la función social de la propiedad empezó a ser causaba rasquiña dentro de la alta, de las clases altas dentro de nuestro país. Y, por supuesto que el bipartidismo se organizó y conformaron una asociación llamada la Asociación Patriótica y Económica Nacional, APEN, Asociación Patriótica y Económica Nacional, para defender la propiedad privada que decían ellos estaba amenazada por la infiltración de ideas socialistas. Entonces, en este movimiento tuvo mucho protagonismo la Federación de Cafeteros y dentro de los líderes más destacados de la PEN, pues estaba el conservador José Camacho Carreño y el liberal Juan Lozano y Lozano. Entonces, antes de la ley 200 ya se había dictado el acto legislativo del 1 de agosto de 1936, reformatorio de la Constitución, por supuesto. Y en el artículo 10 se había introducido el concepto de función social de la propiedad. Por eso era el resquemor, y ya con la ley 200, digamos que esta ley, dentro de las disposiciones, va a incluir la prohibición a particulares y a los cultivadores de baldíos de talar bosques que preservaran o defendieran las vertientes de agua, ¿sí? La ley 200 del 36 también creó los jueces de tierras, ¿sí? Por supuesto que no funcionó eso. Eran los encargados de conocer en primera instancia los asuntos agrarios, y los tribunales superiores de distrito judicial serían su segunda instancia. Algo importante, fundamental de la ley 200 del 36 como primera reforma agraria más o menos sistemática, es establecer en favor de la nación la extinción del derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejara de ejercer posesión durante 10 años continuos, salvo por fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, la extinción de dominio sobre tierras incultas, ociosas o deficientemente aprovechadas. ¿Se mantiene actualmente la extinción de dominio? Sí, pero ¿alguien está haciendo extinción de dominio en Colombia por tierras incultas u ociosas? No, está la norma, pero nadie la está ejecutando. Además, quedó sentado que la extinción del derecho de dominio no tendría efecto con los predios con una cabida total inferior a 300 hectáreas. Los predios con menos de 300 hectáreas, pues no estarían afectados por esa extinción de dominio. Cuando esos predios menores a 300 hectáreas fueran la única propiedad rural de una persona. La aplicación de la ley 200 del 36 también sirvió pues, como una válvula de escape, ¿sí?, ante la agitación social. ¿Sí? Estamos hablando del año 1936, pero realmente esa ley no representó una redistribución de la gran propiedad latifundista, ¿sí? No se mejoraron las condiciones de vida de los campesinos pobres y tampoco se aplicó de manera efectiva esa extinción de dominio. Posteriormente vendrá otra de las reformas agrarias importantes en Colombia, que es la Ley 100 de 1944. Con esa ley se amplió el plazo de extinción de dominio, con toda la presión de los grandes terratenientes, se amplió el plazo de extinción de dominio de 10 años a 15 años, ¿sí? Además, con la ley 100 del 44 se declaró de conveniencia pública el incremento de cultivo de tierras y de producción agrícola a través de la coparticipación entre el arrendador o dueño de la tierra y el cultivador,
tales como los contratos de aparcería, ¿cierto? En esa modalidad de contrato de aparcería que recibe diferentes nombres en diferentes territorios rurales. Ya para la época, el gobierno de López Pumarejo se encontraba debilitado y de todos modos esa ley consistió en un blindaje de los terratenientes contra los trabajadores agrarios. Entonces, esa ley se reconoce como una victoria de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, que fue creada en el año 1871, y también una victoria de la Federación de Cafeteros, creada en 1927. Se considera, por supuesto, una contrarreforma agraria que echó atrás, digamos, los avances más importantes que se habían logrado en términos de la función social de la propiedad, y tendríamos que decir entonces que son reformas agrarias marginales o contrarreformas, como la tipología que presenta Antonio García. Bien, posteriormente aparecerá la ley 135 del 61, estamos hablando ya del Frente Nacional, estamos hablando de Alberto Lleras Camargo. Esa ley sobre reforma social agraria creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y le asignó al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, entre otras funciones como, por ejemplo, administrar las tierras baldías, adjudicarlas, constituir reservas y adelantar colonizaciones sobre ellas, actuar en los casos de indebida apropiación de esas tierras, administrar el Fondo Nacional Agrario, clarificar la situación de las tierras. También dentro de las funciones está, por ejemplo, la parcelación o concentraciones parcelarias que estarían a cargo del INCORA. Todo el tema de caminos vecinales para comunicar zonas de producción agrícola. También están las labores de reforestación y regadíos, en fin. Importante también ver que esta ley estableció que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria debería adelantar colonizaciones en tierras baldías, estableciendo condiciones específicas para ello. Entonces, se consagró la preferencia por constituir unidades agrícolas familiares. Entonces, las unidades agrícolas familiares, las UAF, ¿cierto? En el caso de esta ley, es decir, la ley 135 del 61, fueron ajustadas a unas condiciones. Vamos a ver entonces la unidad agrícola familiar, cómo se fue configurando allí. Entonces decía que la extensión del predio conforme a la naturaleza de la zona, clase de suelo, aguas, ubicación, relieve y posible naturaleza de la producción, fuera suficiente para que, explotado en condiciones de razonabilidad, de razonable eficiencia, pudiera suministrar a una familia de tipo normal ingresos adecuados para su sostenimiento, el pago de las deudas originadas en la compra o acondicionamiento de las tierras, si fuera el caso, y el progresivo mejoramiento de la vivienda, equipo de trabajo y nivel general de vida. Entonces, para eso, eso era concebido como una UAF, ¿sí? Y por otro lado, se decía que dicha extensión no requería normalmente, para ser explotada con razonable eficiencia, más que el trabajo del propietario y de su familia. Por supuesto que el concepto de unidad agrícola familiar ha tenido muchas modificaciones dependiendo de las reformas agrarias de las que estemos hablando. Va a aparecer en el año 68 la ley primera. Estamos hablando ya de la presidencia de Alberto Lleras Restrepo. Esa ley va a reformar la ley 135 del 61, y allí, por ejemplo, vamos a identificar claramente que se consagran dos obligaciones para los adquirentes del derecho de dominio pleno: el uso o el usufructo sobre una unidad agrícola familiar. La sujeción a las reglamentaciones sobre uso de aguas, caminos y servidumbres también aparecen allí.
la ley va a dar lugar a la extinción de dominio por vía administrativa de tierras inadecuadamente explotadas, y también con esa ley se buscó la interlocución de los campesinos con el Estado, los campesinos a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUCO. ¿Qué va a pasar 4 años después? 4 años después, el 9 de enero de 1972, en un municipio tolimense llamado Chicoral, ¿sí?, se van a reunir los grandes caciques del bipartidismo colombiano y van a firmar un acuerdo. Ellos veían la expropiación de tierras como un gran peligro, ¿sí?, y como producto de ese pacto que se firmó en Chicoral, se llama así, el Pacto de Chicoral, van a aparecer diferentes leyes, entre ellas la Ley Cuarta y la Ley Quinta del 73, y posteriormente la Ley Sexta del 75, que se constituye en otra reforma agraria. Esa Ley Sexta del 75 fue sancionada por López Pumarejo, y allí se van a dictar normas sobre contratos de parcería. Va a definirse la parcería como un contrato mediante el cual una parte que se denomina propietario acuerda con otra que se llama parcero explotar en mutua colaboración un fondo rural o una porción de este con el fin de repartirse entre sí los frutos o utilidades que resulten de la explotación. La ley también va a disponer que la duración del contrato de aparcería no puede ser inferior a 3 años, por ejemplo. Y también se ordenó que en toda propiedad rural mayor de 200 hectáreas se destinara conjunta o separadamente al menos media hectárea por familia para que el personal permanente de la misma pudiera hacer cultivos de corta duración en su propio beneficio. Vendrá el año 1982, entonces ya estamos hablando de los primeros meses del gobierno de Belisario Betancur. Aparece la ley 35 de 1982, acordémonos todo el contexto de conflicto armado, entonces la llamada ley 35 del 82 o ley de amnistía, que va a conceder amnistía general a los autores, cómplices o encubridores de hechos constitutivos de delitos políticos cometidos antes de la ley. En esta ley, en la 35 de 1982, se va a autorizar al gobierno para hacer asignaciones, traslados presupuestales necesarios con el fin de llevar a cabo programas de rehabilitación, dotación de tierras, vivienda rural, crédito, educación, salud y otros beneficios de los sujetos que se hubieran sometido a la amnistía y se hubieran incorporado a la vida civil. En el año 88 ya estamos hablando del periodo de gobierno de Virgilio Barco Vargas, hablamos de la ley 30 de 1988, que modificó la ley 135 del 61. Allí se van a autorizar la adjudicación de baldíos solo por ocupación previa y a favor de personas naturales o de cooperativas o empresas comunitarias campesinas y por extensiones no mayores a 450 hectáreas por persona o por socio de la empresa comunitaria o cooperativa campesina. Se prohibía que se adjudicaran baldíos a entidades diferentes a las mencionadas, pero sí se podía hacer adjudicación a entidades públicas, por supuesto. También tenemos que se posibilitó la adjudicación de tierras baldías o unidades agrícolas familiares a las personas naturales jefes de familia mayores de 16 años. Entonces, a partir del año 88, jefes de familia mayores de 16 años de edad podían ser sujetos de adjudicación de tierras baldías. Se autorizó al INCOR a adquirir tierras y mejoras para hacer el ejercicio de adjudicación a campesinos que lo requirieran. En esa ley 30 se va a definir empresa comunitaria
y la empresa comunitaria va a ser definida como la forma asociativa por la cual un número plural de personas que reúnen las condiciones para ser beneficiarias de los programas de reforma agraria estipulan aportar su trabajo, industria, servicios u otros bienes en común con el fin de desarrollar todas o algunas de las siguientes actividades. Entonces quedó sentado que una empresa comunitaria podía explotar económicamente uno o varios predios rurales, transformar, comercializar, hacer mercadeo de productos agropecuarios y la prestación de servicios, sin perjuicio, por supuesto, de adelantar otras conexas y necesarias para el cumplimiento de su objetivo principal. Adicionalmente, en esta Ley 30 se creó el Fondo Nacional de Adecuación de Tierras y Distritos de Riegos bajo la administración del Instituto de Hidrología y Meteorología llamado IMAT. Y ya terminando ese recorrido de las principales reformas agrarias en Colombia, tenemos por supuesto que hacer alusión a la Ley 160 de 1994, que es norma vigente en Colombia. Esa ley se firmó 4 días antes de entregar la presidencia a César Gaviria. La firmó César Gaviria 4 días antes de entregar la presidencia, y es la Ley 160 del 94 por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y se establece un subsidio para la adquisición de tierras. Además, se reforma el INCORA y se dictan otras disposiciones. Entonces, se presentaron unos objetivos de la ley, como por ejemplo, el de promover y consolidar la paz, la justicia social, la democracia participativa, también la búsqueda del bienestar de la población campesina, en fin. Con la Ley 160 del 94, también se buscó integrar, digamos, pensar en un proceso integral de reforma agraria y desarrollo rural campesino, garantizar a la mujer campesina oportunidades de participación en los planes y proyectos de desarrollo agropecuario. Ya lo habíamos mencionado en otro momento, se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y por supuesto que se pactó, se dispusieron normas relacionadas con la negociación voluntaria de tierras entre campesinos y propietarios. Importante el capítulo de la Ley 160 que se encargó de la expropiación, sus causales y procedimiento. Allí también se va a definir la unidad agrícola familiar, pero de otra manera diferente a la norma que habíamos expresado anteriormente. En la ley también se habla de clarificación de la propiedad, de deslinde y recuperación de baldíos, de extinción de dominio sobre tierras incultas. Sigue hablándose de extinción de dominio sobre tierras incultas, de los baldíos nacionales, hablamos también de las zonas de reserva campesina. Recuerden que hace poco se acabó de crear la zona de reserva campesina de Sumapaz, ¿verdad? También nos incluye la Ley 160 el tema de las zonas de desarrollo empresarial y otras disposiciones. Pero hasta aquí, digamos, podríamos dejar ese desarrollo histórico de las reformas agrarias en Colombia. Pero el contraste, como lo decíamos desde un inicio, es ponderar lo que han sido las reformas agrarias en Colombia con lo que se viene haciendo y con lo que puede ser la reforma rural integral. Entonces, aquí en mis apuntes, en el documento guía que redacté, hablo de la reforma rural integral, de la desatención a la reivindicación. Y ahorita me entenderán por qué. Entonces, esa reforma rural integral no surge del Congreso de la República, no surge como proyecto del gobierno nacional hacia el Congreso, sino que va a surgir del acuerdo final firmado primero el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena y luego el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, entre las delegaciones del gobierno de Juan Manuel Santos y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. ¿Sí? En ese acuerdo final, el punto 1 contiene
lo que se llama hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. Según el documento, esa reforma rural integral fue incluida para sentar las bases para el cambio estructural del campo, que a juicio del gobierno debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio, y que a juicio de las FAREP busca la transformación que debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como una cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente la concentración, siendo Colombia uno de los países que más altos índices de concentración de la tierra tiene. Entonces, en el acuerdo final, en el punto 1, reforma rural integral, se postularon unos propósitos. Entonces, entender qué es eso de la reforma rural integral y qué diferencia tiene con las reformas agrarias anteriores, pues tiene que ver mucho con estos principios y con los componentes que se incluyen dentro de ese punto 1. Entonces, los principios en los que se sustenta la reforma rural integral son la transformación estructural con equidad, igualdad y democracia, el desarrollo integral del campo, la igualdad y el enfoque de género, el bienestar y el buen vivir, la priorización de la población y los territorios más necesitados y vulnerables, la integralidad, el restablecimiento de los derechos, la regularización de la propiedad, el derecho a la alimentación, la participación de las comunidades en los planes y programas, el beneficio, impacto y medición en cada proyecto y región, el desarrollo sostenible, la presencia del Estado para la construcción de una paz estable y duradera, y otro principio que es la democratización del acceso y uso adecuado de la tierra. Con esos principios, entonces se establecen 3 grandes capítulos. Para entender la reforma rural integral, debemos partir de esos, digamos, de esos 3 pilares. El primer pilar es el de acceso y uso, que va a incorporar tierras improductivas, formalización de la propiedad, va a hablar de la frontera agrícola y la protección de las zonas de reserva. Entonces, un primer punto habla del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral y se trazan unas metas. Entonces, se tiene como compromiso, o se tenía en ese momento como compromiso, que el gobierno creara un fondo de tierras de distribución gratuita y que ese fondo de tierras de carácter permanente debería disponer de 3 millones de hectáreas durante los primeros 12 años. Digo que se tenía porque ahora las cuentas deben ser con base en lo que ya se tiene y lo que falta. Entonces, ¿de dónde saldrían esas tierras? Entonces, claramente esas tierras deben salir de la extinción judicial de dominio a favor de la nación. O sea, de momento eso es 0. Las tierras recuperadas como baldíos indebidamente apropiados. Las tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal y las tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o utilidad pública. También aparecen como opciones las tierras donadas. Y un segundo punto nos habla de otros mecanismos para promover el acceso a la tierra en Colombia. El acceso a la tierra, si nos vamos a mirar constitucionalmente, está consagrado, ¿cierto? El acceso progresivo a la propiedad de la tierra. Diríamos entonces, otros mecanismos para promover el acceso a la tierra, como el subsidio integral para la compra, el crédito especial para la compra y la asignación de derechos de uso para ocupantes. ¿Quiénes serían las personas beneficiarias? Entonces, la población rural victimizada, las mujeres cabeza de familia y la población desplazada. El acceso se piensa como un acceso integral, que no solamente sea la tierra, sino que el gobierno debe disponer de beneficios, como por ejemplo los planes de acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, capacitación y otros beneficios. En este primer pilar se habla también de la formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural,
y se comprometió en el acuerdo que el gobierno nacional formalizaría 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, priorizando aquellas tierras en donde hay municipios PEDET, es decir, esos municipios donde se definieron o se desarrollan los programas de desarrollo con enfoque territorial, las zonas de reserva campesina principalmente, municipios PEDET y en donde tenemos zonas de reserva campesina. También se menciona dentro de este pilar las tierras inalienables e inembargables como uno de los propósitos, la restitución de tierras como una continuidad en el proceso que se viene desarrollando desde la ley 1448 de 2011, la creación de mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos relacionados con el uso de la tierra, y algo que nos parece importantísimo y de lo cual estamos trabajando en el grupo de estudio en Derecho Agrario, que es la puesta en marcha de una nueva jurisdicción agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio. Aquí también aparecen dentro de este gran pilar, el primer pilar, la formación y actualización del catastro y el impuesto predial rural. Entonces, se entiende que en Colombia la tributación rural está totalmente descuidada, ¿sí? Que por predial rural no se recibe mayores ingresos, precisamente porque eso obedece a una gran problemática, y es que no se sabe de quién es la tierra. Entonces, por un lado, pero por otro lado no se han actualizado, ¿cierto? No se ha actualizado un estudio que realmente nos diga las extensiones, los usos de las tierras para ajustar asimismo el predial rural. Entonces, estamos hablando de una necesidad de ensamblar el catastro multipropósito, se llama así, porque de otros propósitos de saber de quién es la tierra y al mismo tiempo identificar mejores posibilidades para la tributación rural. Y está el cierre de la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva como otro de los componentes de ese primer pilar. Por otro lado está un segundo pilar o un segundo capítulo fundamental dentro del punto 1, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial, los denominados PEDET, que tienen como objetivo lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad. Se definieron unos criterios de priorización y pues ya hay varios municipios PEDET andando. También están los planes de acción para la transformación regional, y para no detenernos mucho, tenemos una serie de, en el último capítulo, en el tercer capítulo, tercer pilar, están los planes nacionales para la reforma rural integral, y entonces se propone, con toda una complejidad o con toda una integración, como lo dice el nombre de reforma rural integral, de diferentes ámbitos. Están los planes nacionales para la reforma rural integral, en los que se cuenta, por ejemplo, la infraestructura y adecuación de tierras que conlleva la infraestructura vial, la infraestructura de riego, la infraestructura eléctrica y de conectividad, pero también el desarrollo social en términos de salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza. También están los estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, en donde, por supuesto, se tiene que hablar de asistencia técnica, de subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral. Hay una serie de estímulos de la economía social y cooperativa. También aparece el sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación como uno de los componentes. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y esto se firmó en qué año fue que dijimos? La reforma rural integral, perdón, el acuerdo final, ¿cuándo se firmó? ¿En qué año? 2016. Entonces dijimos, bueno, y entonces
¿alcanzó el gobierno Santos a desarrollar algo en función de la reforma rural integral? Y la respuesta es sí. ¿Qué dejó Juan Manuel Santos? Pues dejó lo siguiente. Dejó, bueno, porque fue iniciativa del gobierno, la ley 1876 de 2017, que creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. El decreto 870 de 2017, que estableció el pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación. El decreto 882 de 2017, relacionado con la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural. El decreto 884 de 2017, que expidió normas para la implementación de la electrificación rural. El decreto 893 del 17, que creó los PDET, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. El decreto ley 902 del 2017, que adoptó medidas para la implementación de la reforma rural integral. En materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización del Fondo de Tierras. Y, entre otros, el decreto 896 de 2017, que creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que hace parte del punto de solución al problema de drogas ilícitas del acuerdo final. Entonces, se fue el señor Santos y llegó a la presidencia Iván Duque. Y entonces nos ponemos a revisar el Plan Nacional de Desarrollo con que entra Iván Duque, y pues en el Plan Nacional de Desarrollo, que era Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, creo que era que se denominaba, pues no había ninguna alusión a la reforma rural integral. Sin embargo, en ese cuatrienio de Iván Duque, pues entonces se hicieron algunas cosas, pero no muchas, en el sentido de que se muestra una desatención o un desinterés por lo que se venía implementando. Por ejemplo, el cumplimiento de la meta de acceso a la tierra llegó al 16% en el gobierno Duque. El de formalización llegó al 37%. En relación con el catastro multipropósito, llegó al 10%. Y en el gobierno de Iván Duque se dejaron formulados unos planes y algunos municipios PDET, pero realmente fueron totalmente desarticulados con lo que se concebía como reforma rural integral. Entonces, se rajó Iván Duque en la implementación, por supuesto, o simplemente para algunos no le interesó la implementación de la reforma rural integral. Entonces se preocupó por otras cosas, como por ejemplo las zonas futuro, ¿sí?, que eran más ver cómo en el territorio rural ingresaba la fuerza pública a solucionar problemas que no requerían de fuerza pública. Entonces nos ponemos a revisar el documento Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del presidente Petro, que ya se puede encontrar en línea, y entonces ahí, tras la lectura de esas bases para el Plan Nacional de Desarrollo, encontramos lo que llamamos la reivindicación de la reforma rural integral. Entonces venimos de un gobierno que desatendió a otro que reivindica la reforma rural integral. Voy a leer aquí, entre comillas, algo de lo que está en las bases del plan. Dice que del Plan Nacional de Desarrollo de Petro. La reforma rural integral representa una transformación sustantiva de las condiciones de vida y de la actividad productiva del campo colombiano. Su base es la democratización de la tierra, sustentada en el acceso, la formalización y la regularización de la propiedad. Para lograrlo, además de consolidar el Fondo de Tierras, el catastro multipropósito y la puesta en marcha de la jurisdicción agraria, se implementarán proyectos productivos que dispongan de tecnología, riego, extensión agropecuaria, financiamiento y vías terciarias. Con el ánimo de promover el acceso a la tierra productiva, se avanzará en el diseño de instrumentos y vehículos financieros que permitan garantizar la financiación adecuada de los programas que tengan como objetivo facilitar la implementación de la reforma rural integral en materia de tierras. Pero además de eso, en esta dirección pues se va a presentar un plan cuatrienal de implementación del acuerdo de paz con las FAREP, con sus respectivos diagnósticos,
Ustedes cogen ahí las bases y ahí lo encuentran, las metas trazadoras del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, llamadas las PMI, y el desarrollo de cómo sería la implementación del acuerdo. Entonces, definitivamente pasamos de identificar un problema en la ruralidad colombiana, o grandes problemas en la ruralidad colombiana, pero un problema muy puntual, que es el de la tenencia de la tierra como factor generador de conflicto, que las diferentes reformas agrarias en Colombia no han logrado resolver, ¿sí? Entonces, aquí en Colombia no se ha logrado resolver el problema de la tenencia de la tierra, que es uno de los grandes factores generadores de conflicto. La expectativa es que con la implementación de los componentes de reforma rural integral podamos ver un avance, por lo menos. Y ustedes preguntarán, ¿y qué tipo de reforma de las que dijo el maestro García es la reforma rural integral? Yo creo que va más allá de esas reformas convencionales y esas reformas marginales, pero no alcanza a ser de todos modos una reforma estructural. Es una reforma dentro del liberalismo, ¿sí? Esta reforma no es una reforma revolucionaria, ¿sí? Una reforma revolucionaria es que haya una redistribución de la tierra realmente y otra serie de asuntos de fondo. Son reformas liberales dentro del capitalismo, pero que realmente se requieren con urgencia porque el mundo rural no puede esperar más, ¿cierto?, en términos de solución a la pobreza y al hambre, por ejemplo. Muchas gracias. Si hay preguntas, no sé si por ahí en el chat o los compañeros que están aquí presentes. Sí, doctora Sandra. Hola, muy buenos días para todos. Pues, doctor Balbuena, primero que todo agradecerles y al equipo organizador, pues digamos que todo este recorrido que nos ilustra y nos recuerda, pues obviamente, cómo han sido los propósitos de las reformas. Una pregunta puntual, y analizando toda esta información que usted nos transmite, creo que nos hemos quedado simplemente, y pues es la parte de la base de la legalización de las tierras. ¿Cómo ve usted efectivamente que esto sea una realidad frente a la propuesta, digamos que el número de hectáreas que se propone que efectivamente se van a legalizar? Y la otra pregunta es, ¿por qué realmente el tema de tierras solamente se ve como un tema asistencial y no con la propuesta de los elementos que se han venido mencionando de productividad, de asociatividad, de empresas familiares? Y por qué a veces se crea, digamos, que el mito de que efectivamente las actividades del campo no son actividades concebidas desde un tema de producción y retorno para las mismas condiciones de vida, sino simplemente un tema de subsistencia? ¿Por qué no es una mirada un poco, como usted lo dice, más disruptiva, más ambiciosa y más que empodere realmente para que en el fondo el tema que hay de problemas de paz por las mismas tierras no se dé? Conozco ejemplos y casos en donde en regiones como en Boyacá, digamos que anticipándose un poco a las reformas, esto ha sido un empoderamiento de la sociedad. ¿Cómo realmente no han esperado esto de una reforma integral, sino que realmente se han puesto a trabajar las tierras y las han visto en ese escalonamiento? Y hoy en día esos grupos de asociaciones y comunidades generan retornos desde una estructura socioempresarial y realmente tienen esas condiciones de vida. Pero ¿por qué ese mito aún todavía? Y pues bueno, obviamente, ¿qué expectativa tiene usted? Y reitero mi primera pregunta sobre la probabilidad de legalizar este tema de tierras, que es una apuesta importante y es la base de todo. Sí, gracias. Bien, creo que lo primero es lo de la legalización, tal vez hace referencia a la formalización, ¿verdad? La formalización de las tierras. Hay un porcentaje, no lo tengo muy claro, en el sentido de qué porcentaje de la tierra en Colombia está formalizada, es decir, que tiene títulos idóneos, que tiene el registro y todo eso. Y si no estoy mal, no sé si estoy pecando por exceso, por defecto,
el 30% de la tierra en Colombia está formalizada. El 70% de la tierra en Colombia no está formalizada. O sea, un problema grandísimo, ¿no? Como decíamos en algún momento, hacer política de tierra en Colombia, cuando no se sabe de quién es la tierra, pues medio jodido, ¿no? ¿Cómo hacemos política de tierra sin saber quién es la tierra? Entonces, Colombia tiene que hacer la mejor inversión que se pueda, y hay que hacerlo, y hay que verlo como inversión, en el momento en el sentido de identificar, de formalizar las tierras e identificar claramente, por ejemplo, a través del catastro, ¿cierto? Dichas tierras, es que ni siquiera se saben qué tierra es baldía o no. Entonces, ahí hay una tarea importante, hay que sacar el dinero para hacerlo, porque de lo contrario no vamos a progresar en los territorios rurales. Entonces, parece que esos componentes de reforma rural integral, la implementación de ellos tiene que llevar a ir ganando espacio en la formalización y, por supuesto, en todo este tema para determinar la política de tierra que es más acertada, ¿cierto? Por el otro lado, mencionabas como algo de la tierra de manera asistencial. Yo creo que eso ha sido más de las reformas agrarias que mencionamos, ¿no? Que el campesino tenga acceso a tierra, ¿sí? Y lo demás. Entonces, la reforma rural integral, y yo considero que es así, sí busca, desde una perspectiva integral, ver el tema rural, ¿sí? Yo siempre lo digo, y es que para mí lo importante no es quiénes fueron los firmantes del acuerdo, porque si nos ponemos a mirar quiénes fueron los firmantes del acuerdo, pues fueron delegados del gobierno santo y delegados de la FAREP, y ahí con eso ya más de uno tiene para flagelarse, ¿sí? No, fueron delegados de la guerrilla y delegados del gobierno santo, pero yo como estudioso de estos temas, yo rescato totalmente la reforma rural integral, porque en Colombia ninguna de las reformas agrarias que se han dado llegan ni siquiera a acercarse a lo que está concebido como reforma rural integral. Entonces me parece que es necesario reivindicar ese punto 1, y que lo esté haciendo el gobierno Petro me parece fabuloso, y que la universidad, la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, entienda que tiene que estar inmersa en estos debates, me parece fabuloso. También, independientemente que sea el gobierno Petro, estamos tocando temas que le interesan a la universidad. Entonces, yo pensaría que esa visión asistencialista no está dada en la reforma rural integral. Acceso a tierras, sí, pero algo más. Todo lo que se diseñó, por ejemplo, en programas de desarrollo con enfoque territorial, estaba articulado unas cosas con otras, ¿cierto? Cada uno de esos componentes estaba articulado. Durante el gobierno Duque se hicieron y se ejecutaron obras y una serie de cosas en función de los programas de desarrollo con enfoque territorial, y entonces se dieron unos niveles de cumplimiento altísimos, pero eran cosas que ya venían de antes y que nada le aportaban a la concepción integral de la reforma. Entonces, por supuesto que hacen falta esos planes nacionales, Plan Nacional de Vías, de electrificación, de crédito. Entonces, ver a las empresas asociativas de la ruralidad como actores fundamentales, ¿cierto? De pronto, entender que si se otorgan baldíos a un grupo de campesinos, eso no es socialismo, porque es que la propiedad colectiva puede convivir con la propiedad individual. Entonces, hay una serie de perspectivas que me parecen que son totalmente válidas de la reforma rural integral. Y me parece que analizar esa reforma rural integral, analizar el Plan Nacional de Desarrollo de Petro a través de lo que se aspira en la implementación, me parece importante, y me parece importantísimo que una institución educativa como la nuestra, en donde la misión y la visión claramente caben en un Plan Nacional de Desarrollo de estos, hay que estar ahí dando la discusión, si tenemos, no sé, que no estemos de acuerdo con algo, en fin, pero yo creo que para eso está un espacio como la academia, ¿cierto? Para pensar y para discutir y para presentar algún grado de solución, algunas opciones que se puedan implementar. No sé si en el chat hay algo, alguna pregunta, ¿no? ¿Alguien más tiene
les agradecemos mucho su asistencia. Yo creo que no nos queda más sino invitar, ¿cierto? No sé si puedes volver a las primeras diapositivas, donde está la programación general, ahí. Tenemos hoy el lunes 27 de febrero, pero resulta que el 31 de marzo, en el horario de 6 a 8 de la noche, vamos a hablar de Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. Vendrán invitados externos, eso va a ser en el Auditorio Auxiliar aquí en Bogotá. Luego viene el lunes 24 de abril, en donde también en el Auditorio Auxiliar hablaremos de formalización de la propiedad, casualmente. El viernes 26 de mayo hablaremos de restitución de tierras, aquí también en Bogotá, en el Auxiliar. Luego me ayuda Michelle, que dice el lunes 28 de agosto hablaremos de jurisdicción agraria en el auditorio de Facatativá, todo transmitido por Facebook Live. Y el viernes 29 de septiembre, catastro multipropósito desde el Auditorio Auxiliar de Bogotá. Luego los programas de desarrollo con enfoque territorial, Uniagraria Facatativá. Y finalmente el viernes 24 de noviembre vamos a hablar de los planes nacionales de la reforma rural integral desde el Auditorio Auxiliar. Eso entonces para que tomemos nota y que posteriormente podamos hacer de este espacio algo mucho más participativo, y creo que tendremos mayor comunicación por medios para que podamos asistir al Auditorio Auxiliar y que llegue también gente de afuera que esté interesada en estos temas. Muchas gracias por su atención y estamos entonces encontrándonos por ahí. Muchas gracias.